programa de televisión. Bueno, precisamente estamos hablando de huelgas, estamos hablando de lo que ocurre en el país. Y yo les daba una cifra hace un rato: 6.585 trabajadores en huelga hoy en Chile, 3.995 en huelga efectiva, 2.590 en buenos oficios. Información de dónde sale, huelgachile.cl. Y precisamente estamos con Jorge Verdugo al teléfono. Jorge, ¿tú me escuchas? Sí, te escucho un poco bajo, pero te escucho. Ya, vamos a tratar de subirle ahí para que tenga un mejor retorno. Esos son los datos de hoy, de lo que está ocurriendo hoy día en Chile en términos respecto a lo que se refiere a huelga. Cuéntanos, ¿qué está ocurriendo en Chile en términos de huelga efectiva hoy día? Bueno, primero que nada, buenas tardes a todos los oyentes de la radio Villa Francia. Esa cifra es la que tenemos al día de hoy. Bueno, esta se ha incrementado desde marzo, digamos, hubo como un incremento importante del movimiento huelguístico y ya llegamos a cifras importantes como tener 6.585 trabajadores en huelga. La más grande que tenemos en este momento es la que comenzó el 6 de abril esta semana con los trabajadores del Jumbo, que son 1.983 trabajadores en varias ciudades del país. Esto luego de no llegar a acuerdo, que se rompió una mesa de trabajo que se rompió el 1 de abril, si no me equivoco. Claro, ellos votaron la huelga el 27 de marzo. Ahí comenzó, digamos, el proceso de los buenos oficios, entre comillas. Se rompió la conversación y la mesa que tenían y ya los trabajadores tuvieron que hacer la huelga efectiva. Ya por segunda vez, nosotros hablamos el primer día con Carlos Valderas, que es el presidente del sindicato, y esta es la segunda huelga que tienen en un proceso de negociación colectiva. Claro, tenemos, acá, tenemos de todo. Por ejemplo, tenemos huelgas que llevan bastantes días, como por ejemplo, hay una empresa que se llama Marketing y Promociones en Talca, que son contratistas de Carosi. ¿Ya? Ellos son 64 trabajadores y llevan 31 días en huelga. Pasado un mes ya. ¿Y por qué? Y todavía están ahí siguiendo su batalla, digamos. Jorge, una pregunta que uno se hace habitualmente respecto al tema de por qué hay huelgas más visibles que otras. Uno dirá, bueno, porque hay marcas más conocidas que otras, pero no siempre se da ese axioma o esa fórmula. ¿A qué crees que se deba a métodos que ocupan para visibilizar la huelga? Por ejemplo, tú hablabas de una de las más grandes que es la de Jumbo, pero hemos visto otras empresas que son con más trabajadores inclusive que no han sido tan visibles. ¿Tiene que ver porque también ellos toman la decisión en términos organizadamente, en términos de sindicato, por ejemplo, nacional de Jumbo, de hacer visible, de hacer estas manifestaciones en el Costanera Center, de mostrarse, de visibilizarse ante el silencio? Porque, por ejemplo, la televisión, difícil que salgan. Sí, bueno, yo pienso que los trabajadores siempre hacen el mayor esfuerzo por visibilizarse. El tema está en que los medios en este país no consideran la huelga como una noticia. Aún puede estar quedando la tremenda escoba en la calle principal de la ciudad o del pueblo y no la dan nomás. Pues generalmente las empresas grandes son auspiciadoras de los medios, por lo tanto no salen. Los trabajadores siempre hacen esfuerzo. Yo creo que estamos como acostumbrados en realidad a que no salgan estas noticias. Por lo tanto, nosotros apostamos a aprovechar las redes sociales para visibilizar un poco lo que están viviendo ellos. Recién, por ejemplo, nos acaban de informar que hoy comenzó la huelga de Soprole en San Bernardo, que son 457 trabajadores. Eso comenzó hoy día. Por ejemplo, el otro día, Jorge, estábamos hablando, por ejemplo, de la huelga de la gente de Dijon, que llevaba varios días y la verdad poco y nada se sabía. Bueno, Dijon es uno de los casos símbolos de esta, digamos... huelga invisibilizada. Huelgas invisibilizadas. Ellos son 140 trabajadores que están en varias ciudades, de Rancagua hacia el sur, San Vicente, San Fernando... y ellos no han salido en ninguna parte. Tú buscas noticias, no están, muy poco, en realidad, muy poco. Cuando llevaban 2 o 3 días, ellos vinieron a Santiago, a la calle Lyon, a las oficinas centrales de ABCDIN, porque Dijon fue vendido
a ABCDIN. Ellos se manifestaron en la calle, en la puerta, y ni siquiera los recibieron los ejecutivos, se escondieron. Entendemos perfectamente. Estamos hablando con Jorge Verdugo, él es trabaja en huelgachile.com, un sitio bien interesante donde uno puede saber los datos. Por ejemplo, no es que me estaba quebrando en términos de memoria ni nada, sino que los datos los saqué precisamente de la página que está haciendo, que hace un trabajo, lo hemos conversado acá incluso en la radio con Jorge, un trabajo bien interesante que estamos poco habituados para este tipo de cosas, en términos de huelga, sindicatos, movimientos sociales, etcétera, etcétera, que es sistematizar, en términos concretos, en términos de números, en términos de hechos, qué es lo que está ocurriendo. Y, por ejemplo, yo estoy en la página y veo, hay 6.585 trabajadores en huelga hoy en Chile. Y esto va siendo actualizado y hay un trabajo que a mí me parece, en lo particular, muy interesante. Tú te metes en la huelga. Por ejemplo, quiero ver lo que está pasando con Falabella y vas viendo desde cuándo fue votada la huelga, cuándo se hizo efectiva y todo lo demás. Y es más, en algunos casos, entiendo, tú te vas a la huelga y tienes toda la información que hay de la huelga en otros medios. Medios que han hablado de la huelga, que han ido saliendo, algunos que generan las propias huelgas, su blogspot o su Facebook, cosas por el estilo. Lo que hace que la huelga tenga sentido y vida. Tú puedas entender los relatos que hay detrás, lo que está pasando, cosas que no se hace habitualmente. Hay algunas que por alguna razón u otra se hacen más conocidas, algunas porque es más cercano, porque tienen más relaciones con organizaciones, etcétera, etcétera. Y es interesante porque tú empezaste diciendo, Jorge, en este llamado, cosa que haremos habitualmente los martes y viernes, que ha venido como un incremento del tema huelguístico en Chile. Empezaste diciendo esto en la llamada y uno ve eso. Por lo mismo no puedo dejar de no preguntarte, porque yo sé que también tienen una posición respecto a ayer. Ayer estuvieron cubriendo, por ejemplo, una manifestación que hubo por allá por Plaza de Armas contra la reforma laboral. ¿Cómo ves tú la reforma laboral? A propósito que estás tan ligado y has conversado con un montón de dirigentes, algunos que están en huelga o dirigentes sindicales que están preocupados de lo que viene con la reforma laboral. Bueno, respecto a la reforma laboral, nuestra posición es bastante clara. Creemos que la reforma es proempresarial, no ayuda ni favorece a los trabajadores en ninguna forma. No solamente lo decimos nosotros, cuando apenas leímos el proyecto que salió en diciembre, nosotros comenzamos a alertar sobre esta situación y empezamos a estudiar y a contactarnos con expertos. Hemos ido a varias exposiciones al respecto y estamos convencidos de que es un proyecto nefasto para los trabajadores. Ayer participamos en la Plaza de Armas en una iniciativa que es del CIUS, una iniciativa que está en contra de la reforma laboral, donde participa la CGT, la Confederación Bancaria, varias organizaciones. Entonces creemos que esto es malo en realidad. La otra vez estuvimos en una exposición de la Fundación Sol en Matucana 100, donde estaba repleto el teatro de dirigentes sindicales, donde participaron expertos, abogados, y nos dicen que esto es un retroceso. El abogado, me acuerdo, dijo, en realidad, porque cuando lo presentaron, una anécdota, lo presentaron, todo el mundo lo aplaudió, y él dijo, en realidad, primera vez que me aplauden, a pesar de traer tan malas noticias. Ese fue el tenor de uno de los mayores expertos en el mundo laboral en Chile. Entonces, la verdad que estamos preocupados, por eso que nos manifestamos y hacemos un esfuerzo en que los trabajadores entiendan este proyecto, en realidad, que en realidad nos va a hacer retroceder. Por ningún motivo, esto es terminar con el plan laboral de José Piñera, pero por nada. Estamos, insisto, hablando con Jorge Verdugo de huelgachile.com. Respecto a eso de la reforma laboral, efectivo, por ejemplo, yo leí los documentos y me reuní con dirigentes que estuvieron en esa presentación en Matucana. Hubo también que distintos sindicatos, gremios, se reunieron para ver lo que era la reforma laboral, y hay una visión bien crítica, por lo menos en 3 tópicos. Corrígeme si me equivoco en uno de ellos. Uno, que tiene que ver con el tema de ciertos condicionamientos, cierta legislación que va a establecer que es considerada una huelga pacífica de una huelga no pacífica, por tanto ilegal. Segundo, que tiene que ver con esta posibilidad de
pérdida del fuero sindical en términos de castigo o multa, casi como un delito emulando a la empresa igual que el dirigente sindical o la organización sindical. Y segundo, el tema del puesto o función, que según hemos conversado acá mismo en el programa con varios abogados laboralistas, nos plantean que es una de las cosas más graves, porque en definitiva, antes de que se efectúe y se haga efectiva la huelga, la empresa va a poder contratar a gente y poner las distintas funciones y decirle al resto de la gente que está en huelga, estén todo el tiempo que ustedes quieran, porque la verdad nosotros ya tenemos cubierto y no vamos a parar nuestra producción. Exactamente, bueno, tú estás en lo cierto, la verdad que este es un proyecto con letras chicas, de todas maneras. Aparte de lo que tú dices también, hay una figura de los servicios mínimos de reemplazo, o sea, es una cuestión increíble. En ninguna parte del mundo existe que un sindicato tenga que garantizarle al empleador que la producción va a seguir funcionando por irse a huelga. O sea, eso no es derecho a huelga de frentón. En definitiva, están terminando en la práctica con el derecho a huelga. Los trabajadores, cualquier trabajador que haga una manifestación que intente tapar una puerta de una empresa se le va a eliminar su fuero, por lo tanto va a terminar despedido rápidamente. ¿No? Mira, para precisar respecto a las cifras que damos recién, en huelga efectiva hoy en Chile están, tú mismo lo mencionabas, a partir de hoy día, Falabella, los agentes de Servicios Generales Paseo Centro Limitada. Eso empezó hoy día. Hoy día. Se hizo efectiva. Sí, hoy día. Por lo tanto, si se van a dar una vuelta al Paseo Ahumada hoy día, va a haber harto movimiento. También está la gente de Lana Express, de Transporte Aéreo S.A. Eso también están desde ayer, del 9 efectivo. En el aeropuerto hay dos empresas en huelga. Lana Express, que son 881 trabajadores, que son muchos, y hay otra huelga de Aerosan Airport Service, que son 93 trabajadores que están en huelga desde el 23 de marzo. Llevan más tiempo ellos. Sí. Están, por ejemplo, Cecina Yanquihue, que están desde el 8, o sea, desde el día miércoles. Exacto. ¿Farmacia Ahumada también? 52 trabajadores. Farmacia Ahumada, la verdad que no hemos podido hacer contacto con ellos todavía, pero tienen un sindicato de 52 trabajadores, empezaron el 7 de abril. Harto rato. No salen en ninguna parte. Sí. Están EFCO de Chile, 51 trabajadores, ellos empezaron el 6 de abril. Jumbo, bueno, que probablemente ha sido una de las más visibles, porque también son 1.983 trabajadores y empezaron el lunes. Está la Sociedad Industrial Pizarreño, también. Sí, Camino a Melipilla. Camino a Melipilla, en Maipú, eso. Sí. Eso empezaron el 6 de abril, también el lunes. Está la gente de Astor Call Center. El tema de los call centers es como complejo, ¿no? Porque las condiciones laborales en general, los call centers no son muy buenas. Terrible. Está la gente, llevan 9 días ya. 9 días, empezaron el 2 de abril. Está la gente de Dillon, que empezó el 24 de marzo. Ya, bastante rato. Ellos están en una situación bastante delicada y que se da mucho también, porque ellos fueron absorbidos por esta empresa BCDIN, que eran competidores de Dillon. Entonces, el argumento es que Dillon está mal económicamente y lo están dejando ahí, seguramente van a cerrar locales. Han sido muy violentos con ellos en el sentido de que no han querido nada. Ahora los están reemplazando, los fueron a demandar a la dirección del trabajo, no, es que van a pagar la multa. Bueno, ya que paguen la multa, pero los trabajadores están ahí. Oye, una niña gana en San Fernando 225.000 pesos, tiene 2 niños. Ella sí, ahí pues. Esta es la empresa que tú decías que había sido pasada o comprada por ABCDIN. Exactamente. Bueno, está la metalúrgica THL, que está desde el 16 de marzo, 27 trabajadores en huelga. Eso en Rengo. En Talca tenemos a Marketing y Promoción S.A., 64 trabajadores, empezaron el 11 de marzo. Ellos trabajan para Carosi, es una empresa que se llama que la que nos hablaba. Y ellos le hacen el tema de lo que es marketing y promociones para empresas. No, marketing y promociones debe ser el nombre, son empresas de servicios de ¿cómo se llama? De terceros, de contratistas en el fondo. Perfecto, ahí se entiende mejor. En Concepción, por ejemplo, está ADECO Recursos Humanos S.A. con 15 trabajadores que empezaron el 6 de marzo. También es una empresa de contratista en el fondo. Y en Punta Arenas, G4S Austral, 42 trabajadores que empezaron el 4 de marzo y están en huelga hoy en día. Ellos aparecen todavía vigentes en la Dirección del Trabajo, porque toda esta información es de la Inspección del Trabajo. O sea, la mayoría de la información, la otra la captamos nosotros con la gente que
que nos llama o nos escribe, pero ellos aparecen todavía. La verdad que no hemos tenido noticias de ellos. En Punta Arenas es muy difícil y si tú buscas una información de ellos no hay. Estas son las huelgas, estamos hablando de las huelgas efectivas, que hoy día están en huelga, porque, por ejemplo, uno se mete, qué sé yo, a la página y están separadas en dos colores, en las que están en huelga efectiva al día de hoy y las que están en lo que se denomina buenos oficios. O sea, que está que en realidad los trabajadores votaron la huelga, están en huelga, en realidad están negociando, sí, o sea, siguen trabajando, pero ya hubo un quiebre en su proceso de negociación colectiva y están esperando a ver qué pasa. En realidad también hay una presión ahí. Bueno, recordamos, estamos hablando con Jorge Verdugo de huelgachile.com. Son espacios que vamos a tener, insisto, los martes y los viernes para estar hablando quiénes están en huelga, cuáles son las empresas, cuáles son los trabajadores y trabajadoras que están en huelga efectiva, en lugar, cuáles están en buenos oficios, y qué importante, vuelvo a insistir en lo que decía al principio, de esta sistematización, porque a rato uno no sabe cuándo empieza y cuándo termina una huelga, sabe que está. A veces hay gente que nos dice a nosotros que va pasando, qué sé yo, tú mismo decías, van al Paseo Humano, se pueden encontrar con esto, y hay gente que nos envía fotos y dice, oye, están en huelga tanto. Y uno mucho tampoco no sabe de huelga porque la información es instantánea, la fotografía de una huelga que encontraron en un momento determinado. Y no hay muchos espacios donde uno pueda sistematizar, donde diga, bueno, terminó esa huelga, está en huelga todavía. ¿Qué pasó? Por ejemplo, los trabajadores de Dillon, recordaba hace un par de semanas, y todavía están en huelga. Ajá, sí. Y es una huelga que generalmente, como lo hemos conversado en esta llamada, no aparecen en los medios, básicamente por esta cosa que ya sabemos, que los grandes medios tienen grandes auspiciadores y los grandes auspiciadores generalmente son los que dan estas malas condiciones laborales a estos que terminan en huelga, en definitiva. Te queremos agradecer, Jorge. Vamos a estar, insisto, y también probablemente ir agregándole algunas otras cosas, otros datos, todos los martes y los viernes en el matinal, conversando con la gente de Huelga Chile, que me parece sumamente importante dar un espacio ya más sólido a esta revisión. ¿Qué está pasando en Chile? Sobre todo porque coincidimos en el diagnóstico, lo hemos conversado acá con bastante de dirigentes sindicales y otros que se van haciendo, que no se consideran a sí mismos dirigentes sindicales, sino que la necesidad los lleva incluso cuando se van a huelga, qué sé yo, que ha habido un incremento en la cantidad, en términos cuantitativos de las huelgas, pero la gente hoy día está dispuesto a pelear por mejores condiciones laborales y también por mejores sueldos, de una u otra manera para dignificar lo que se empieza a armar poco a poco como un movimiento sindical, porque hay sindicatos en Chile, pero no hay movimiento sindical, y poco a poco empieza a levantarse algo por el estilo, y sobre todo yo creo que, sobre todo en estos meses, que va a ser muy, muy potente porque está en discusión algo que se le ha denominado reforma laboral, pero que la verdad pasa a ser un plan laboral más, y que mantiene de una u otra manera ciertas lógicas que a los trabajadores les afecta directamente. Gracias a ustedes. Yo aprovecho de invitar a todos los oyentes de la Radio Villa Francia que se pongan en contacto con nosotros si tienen información, que nos envíen a través del Facebook, de Twitter, del mail o por teléfono. Vamos a estar contentos y dispuestos de difundir su información. Bueno, están ahí en huelgachile.com, en la página. En Twitter están en @huelgachile_CL. Ajá. Y en Facebook es Huelga Chile, ¿no? Huelga Chile, sí. Ahí lo pueden encontrar y nos estaremos encontrando entonces nosotros el martes para ir hablando cómo siguen estas huelgas o cuáles pasaron a huelga efectiva, cuáles están en buenos oficios, para ir haciendo este paneo de qué está pasando con las huelgas en Chile, cuánto hay en huelga, conversando ahí con la gente de Huelga Chile. Ya, gracias, un abrazo, que estén todos bien. Un abrazo, Jorge. Ya. Que estén muy bien.